La siguiente ley de la que hablaremos, más que una ley, se llama la ecuación de los gases ideales. Guarda la información relacionada en la ley de Boyle, en la ley de Charles, en la ley de Gay-Lussac y en la ley de Avogadro. Logramos entender o expresar el comportamiento de los gases a partir de esta expresión sencilla. Presión por volumen es igual a las moles por la temperatura y esta variable R, que la vamos a denominar una constante de proporcionalidad, específicamente es la constante de los gases. Ahorita veremos el valor de dicha constante. En principio, a partir de esta ecuación matemática, cualquiera de estas variables es posible determinarla desde que se conozcan las demás. Y es la base para poder entender algunos sistemas gaseosos y pues más adelante vamos a ver el ejemplo. Sin embargo, antes de eso, pues quiero mencionar la parte del parámetro R. El que nos interesa en este caso es el primero que aquí aparece enunciado, 0,08205,746. Es el que nos interesa porque la idea es que esta constante pueda cancelar las unidades correspondientes a presión, volumen y temperatura. Y eso nos genera que al utilizar la ecuación de los gases ideales, tengamos que trabajar en unidades particulares para cada una de ellas. La presión tiene que estar en atmósferas, el volumen debe estar en litros, las moles, pues ahí sí no hay problema en moles, y la temperatura en grados Kelvin, perdón. Hay otras equivalencias basadas en otras unidades, algunas de ellas más adelante se podrán tratar en temas posteriores, sobre todo estas dos últimas, eh, pues porque es para otro tipo de concepto particular donde también se puede aplicar. La siguiente, pues, está establecida cuando la presión no está en atmósfera, sino en milímetros de mercurio, pero también es equivalente y podría ser utilizada. La que universalmente más se conoce es la primera, pero pues cualquiera de estas dos podría funcionar desde que las unidades de medición correspondan a las que están también indicadas en la misma constante. Vamos a ver el ejemplo para poder entender un poco mejor esta parte de la ecuación de los gases ideales. Para la parte de la ecuación de los gases ideales vamos a trabajar dos ejemplos. El primero, que tenemos en este momento, es que presión en atmósferas ejerce 54,0 gramos de xenón en un matraz de 100 litros a 20 grados centígrados. Igual que en cualquier ejercicio de gases, lo primero que nosotros vamos a poder o debemos realizar en este caso es la extracción de las variables. A mí me están preguntando por una presión y esa presión tengo que reportarla en atmósferas. Adicionalmente a eso me están dando ahorita una masa. La masa que me están dando es del gas xenón, una masa que son de 54,0 gramos de xenón. Y me están diciendo que ese gas está confinado en un matraz de 100 litros. Como los gases ocupan el volumen del recipiente que lo contienen, pues el gas xenón va a ser, en este caso, el volumen de dicho gas igual al volumen del recipiente, que en este caso es el matraz. Y tengo la temperatura. A diferencia de las leyes que vimos previamente, aquí a mí no me interesa conocer un estado del gas en una condición 2, sino en una misma condición. Entonces, en este caso vamos a utilizar la expresión PV igual a nRT, donde yo tengo que tener la presión en atmósferas, pero justamente es la variable que quiero conocer. El volumen lo tengo que tener en este caso en litros, que es como en este momento lo tengo. Tengo que conocer las moles. Ahí es donde tengo mi primer obstáculo, porque realmente yo no tengo las moles. Yo tengo información del gas, pero esa información está dada en términos de masa. Pero pues eso tampoco es un problema porque en la parte previa del curso nosotros vimos estequiometría para poder hacer la determinación a través de la masa de las moles. Entonces, si yo conozco la masa de una sustancia particular, y necesito determinar las moles, el peso molecular es el puente. El peso molecular de una molécula o de un átomo es el peso que está indicado en la tabla periódica de acuerdo al aporte de cada uno de los elementos que hace parte del compuesto. Aquí como es un átomo, pues yo simplemente voy y busco en la tabla periódica la masa que aparece para el xenón. Esa masa es de 131,3 gramos, más o menos. Esa masa que aparece en la tabla periódica es la masa equivalente
a una mol. Si yo sé que 131,3 gramos de xenón equivale a una mol de xenón, pues ¿cuánto será el equivalente en moles de 54 gramos de xenón? ¿Sí? Aquí hacemos análisis dimensional para hacer el ejercicio. Obviamente, pues esto también se puede resolver por regla de tres, pero la idea es utilizar el análisis dimensional, que nos da la posibilidad de hacer el análisis un poco más rápido. De acuerdo al valor obtenido en este caso, es 0.411. Aquí yo obtengo un par de números más. Si yo en este momento tuviera que acotar las cifras, tendríamos que tener en cuenta que las operaciones realizadas fueron multiplicaciones y divisiones, pero esas multiplicaciones y divisiones fueron realizadas con un factor de conversión. Así que realmente el que va a incidir en las cifras es el 54. Esto solamente lo reportaría con 3 cifras. Sin embargo, como no he terminado mi proceso matemático completo, en la calculadora sí voy a utilizar todas las cifras, pero aquí voy a tener presente cuántas deberíamos en este momento reportar. Listo. Tengo las moles. Necesito la constante de los gases. Ahorita vamos a trabajar con una un poquito más abreviada. Esta de 0.0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Esta es la que vamos a manejar. Entonces ya tengo la constante y necesito también la temperatura. Ahí con la temperatura también cabe hacer la aclaración que como cualquier ley de los gases, la temperatura toca manejarla en Kelvin. Así que estos 20 grados centígrados, pues me toca sumarle los 273 para lograr obtener, en este caso, los grados Kelvin, que serían 293. Ya tengo todas las variables, tengo la ecuación que me permite resolver mi problema, simplemente tengo que despejarla y pues reemplazar las variables. Presión, que es la variable que necesito determinar, sería igual a las moles por la constante de los gases, por la temperatura en Kelvin, sobre el volumen en litros. Entonces voy a reemplazar, perdón, y aquí sería las moles, que son 0,411. Ahorita las voy a escribir con cifras correctas acá, pero en la calculadora voy a poner todo el valor obtenido previamente. Eso multiplicado por la constante, que es 0,0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Eso a su vez va a estar multiplicado por la temperatura en grados Kelvin, perdón, 293 Kelvin, y todo esto dividido entre el volumen, que son los 100 litros. Al hacer el análisis de las unidades, moles con moles se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancela, estos litros por ley de la oreja con estos otros litros se cancelan, y al final me quedan atmósferas, que es la unidad adecuada para la determinación de presión, y pues también es la unidad adecuada para el ejercicio particular. Al meter todo esto en la calculadora, al hacer las operaciones matemáticas, pues nosotros vamos a obtener el resultado. Entonces, presión 0.411, presión no, sino, perdón, moles, era lo que nosotros teníamos como el 0.411, son moles. Esas moles, pues realmente en la calculadora la voy a meter con todas las cifras. La multiplico por la constante de los gases, el 0.0821, la multiplico por la temperatura y posteriormente la divido por el volumen en litros, ¿sí? En esta situación particular, como el volumen en litros, el ejercicio nos dice que es de 100, pues el resultado al final nos va a dar el siguiente valor. 0,098, y pues aquí hay una serie de números más, 93, 26, 885 atmósferas. Al momento de acotar por cifras significativas, los que me van a restringir son los que fueron medidas experimentales. Entonces, ¿quiénes son medidas experimentales? Las moles, la temperatura, el volumen. La constante de los gases no, porque es una constante. Todas las medidas experimentales tienen 3 cifras, en este caso, y como son multiplicaciones y divisiones, depende del que tenga el menor número de cifras significativas, pues quedará al final con 3. La respuesta a este ejercicio será 0,0989 atmósferas. Y este es nuestro primer ejemplo para resolver un ejercicio con ecuación de los gases ideales. Este segundo ejemplo que tenemos de ecuación de los gases ideales es un poco más complejo que el anterior. Para poder entenderlo, pues vamos a revisar de una vez qué es lo que nos están pidiendo determinar y qué información nos están dando. Nos piden la densidad de dióxido de carbono, entonces la pregunta es densidad.
densidad es igual a pregunta para este gas, el dióxido de carbono, en gramos por litro. Entonces, esta densidad la tengo que determinar en gramos por litro a una presión de 0,990 atmósferas y a una temperatura, en este caso, de 55 grados centígrados. Bueno, digamos que de una vez voy a hacer un cambio que siempre hay que hacer cuando utilizamos las leyes de los gases, y es la transformación de la temperatura a Kelvin, que es la que nosotros vamos a manejar. Esto me daría 328 Kelvin. Listo. Ahora me voy a preocupar, en este caso, por la propiedad que me piden determinar, que es densidad. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en este caso, la ley que me va a permitir darle respuesta a esto es la ley o la ecuación de los gases ideales. Esa ecuación dice que PV es igual a nRT. A mí en este momento, en el enunciado, me están dando la presión, me están dando la temperatura y me están preguntando por la densidad, que es algo que en este momento directamente en la ecuación no lo veo, pero lo podemos sacar, sabiendo a qué es igual la densidad. La densidad es una relación entre la masa sobre el volumen. Digamos que si yo ya tengo en cuenta la expresión de densidad, implícitamente en ella pues está reflejado el volumen que puede ser este mismo que tengo para la ecuación de los gases ideales. El problema es la masa, ¿sí? La masa en este momento no está reflejado directamente. Hay otra variable que guarda relación con la masa y son las moles. Resulta que en este caso yo lo que tengo que recordar es, si yo tengo unas moles y quiero hallar una masa, en este caso, o tengo, perdón, una masa y quiero hallar las moles, esa masa particular la divido por el peso molecular de la sustancia. Si yo hago esto, yo puedo determinar en ese momento, puedo determinar el número de moles. Si yo tengo presente esta expresión en el ejemplo que tenemos acá, en la ecuación, que moles es igual a la masa sobre el peso molecular, y lo reemplazo en la ecuación de los gases ideales, voy a tener lo siguiente. PV, y en lugar de escribir N, voy a escribir una masa cualquiera dividido entre el peso molecular por RT. Si yo reviso ahora la expresión, voy a tener una masa cualquiera en un volumen particular. Eso es lo que nosotros teníamos como densidad. Voy a despejar, voy a dejar masa sobre volumen. Entonces la presión la voy a dejar a ese lado, el peso molecular lo voy a pasar aquí al otro lado, a multiplicar, y el RT a dividir. De tal manera que aquí me queda masa sobre volumen. Donde masa sobre volumen, pues es densidad. Si estoy hablando del gas, es la masa del gas por el volumen, sobre el volumen del gas, y eso es la densidad. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos y es lo que necesitamos para poder darle resolución al ejercicio. ¿Necesito la presión? Sí, la conozco. Es 0,990 atmósferas, entonces voy a ir despejando. Densidad es igual a 0,990 atmósferas por el peso molecular. Ahí sí, para la determinación del peso molecular, pues tengo que tener en cuenta el aporte de cada elemento. Entonces, para ese peso molecular, pues lo que uno hace es ir a la tabla periódica. Entonces, para el peso molecular yo busco el del carbono y el del oxígeno. Un átomo de carbono, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, pesa 12,0107 gramos por mol. El del oxígeno es de 15,9994 gramos en una mol. Ahora, esto lo tengo que multiplicar por el número de átomos involucrados en el compuesto. En el caso del carbono 1, en el caso del oxígeno es 2. Al hacer esta operación y sumar el aporte total, pues eso me va a dar la información del peso molecular del compuesto de interés en este caso, que sería el dióxido de carbono. La masa molecular o el peso molecular o la masa molar es de 44,0095 gramos por mol. Esta información la voy a involucrar aquí dentro del proceso matemático, 44,0095 gramos en una mol. Y eso a su vez lo tengo que dividir por R, donde R es 0,0, ya lo habíamos tenido aquí previamente, 821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Y esto, a su vez, también me toca multiplicarlo por la temperatura en Kelvin, que fueron los 328 Kelvin.
Al hacer la operación matemática, revisamos primero unidades, atmósferas con atmósfera se cancela, mol con mol se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela y me queda gramos sobre litro, que es en este caso la unidad que me estaban pidiendo utilizar para poder determinar la densidad. Entonces hacemos las operaciones matemáticas correspondientes y de esta manera pues logramos establecer la densidad. De acuerdo a lo que me arroja en este momento en la calculadora, el valor resultante es de 1,617948 y ahí vienen otra serie de numeritos más. Esto sería gramos por litro. Al momento de acotar las cifras significativas, tengo que tener en cuenta que estas las restringen la presión y la temperatura, ¿sí? Cada uno de ellos reportado con 3 cifras significativas, o sea que aquí el número también, al ser multiplicaciones y divisiones, debe quedar con 3. 1,62 gramos por litro. Y esta sería la densidad del dióxido de carbono.